Hola, ¿qué tal? Estamos en esta mañana, esta linda mañana, yo desde acá, desde Panamá, y tenemos el día de hoy una entrevista que seguramente va a ser muy, muy interesante con un gran amigo, con un hermano, que pues nos va a platicar su historia de vida en el grupo, y por eso le voy a pasar ahora la palabra a él para que se presente y nos diga dónde está, quién es, y bueno, pues bienvenido y muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros. Gracias, mi querido Raúl. Me presento, yo soy Felipe Gómez Trejo, soy miembro del Grupo 77 y lo fui durante poco más de 12 años. Ya vi las entrevistas que le has hecho a diferentes de mis compañeros, tanto a los que estuvieron antes que yo como a los que han estado después que yo, y les mando un saludo a todos, incluso a la gente que no conozco, y les voy a hablar un poquito de mi vida en el 77 como parte de un gran grupo. Oye, Felipe, pero platícanos en dónde estás, porque yo estoy acá en Panamá, pero dinos dónde estás tú. Yo vivo muy cerca de la Ciudad de México. Compré un departamento en un lugar que se llama Ojo de Agua. Es al norte de la ciudad. Vivo muy cerca de lo que ahora se llama el aeropuerto El AIFA. Ujú. Tuve la oportunidad de comprar aquí y dije, ¿por qué no? Y compré, ¿no? Muy bien. Y una de las cosas por las que compré es porque es un lugar muy tranquilo, o al menos lo era hasta hace poco. Ha cambiado un poco la dinámica urbana, pero me gusta mucho el lugar. Muy bien. Yo soy licenciado en geografía, tengo la especialidad en cartografía y en educación media superior. Haber sido scout me permitió escoger una carrera que me permitiera conocer el país y el mundo como yo quería, desde chavo. Yo entré al grupo teniendo 11 años, cumplidos 11 años, y no lo van a creer, pero mi mamá me llevó porque ella me decía, no te quiero metido en la casa, quiero que seas un hombre de bien, un hombre productivo, y ella fue la que me llevó al parque. Entonces yo decía, bueno, tengo 11 años, todavía no sé exactamente lo que quiero, pero no tengo los amigos suficientes en mi cuadra, en mi barrio, que me puedan guiar. Toda mi vida viví cerca de lo que ahora es el metro de Etiopía. Mm. De hecho, creo que en ese entonces el metro de Etiopía se acababa de construir. Yo me iba a la secundaria en el metro para bajarme en Metro Zapata. Y me encontraba yo un personaje muy, muy especial, que yo decía, ay, yo lo conozco, lo conozco. Y después me di cuenta quién era, ¿no? Yo me encontraba en el metro a Eugenio Derbez, Mm. y lo tengo muy presente porque él después decía que él se iba a la escuela en el metro. Bueno, eso es algo que puedo recordar de esa época. Me gustó mucho vivir en el barrio donde yo vivía. Yo vivía en Diagonal de San Antonio, esquina con Romero de Terreros. Entonces ahí viví toda mi infancia y ahí conocí a muchos de los que estuvieron en el grupo conmigo y ahora son mis amigos. Oye, pero entonces tu mamá te llevó, ella conocía a los scouts y por eso te llevó ahí. Sí, ella tenía una mercería a la vuelta de mi casa sobre Repsamen, y tenía muchas clientas que llegaban a comprar estambre y a las clases de tejido. Y entre ellas, yo creo que alguna de las mamás tenía alguno de sus hijos, ya sea en la manada o en las guías, porque en ese entonces estaban las guías, o en la tropa. Pero yo no recuerdo bien, hay muchos detalles que, pues, yo no sé si el tiempo o la memoria ya no me dan, ya no me acuerdo de muchos detalles. Yo me acuerdo haber entrado al grupo. La última vez que vi, por ejemplo, a Rafa en la reunión, me dice, tú llegaste en un rally y te atrapamos en Plaza Universidad. Yo sí me acuerdo de ese día, pero son de esos recuerdos que uno tiene guardados en el cajón para bien. Mm. Porque pues yo entré con Halcones, con Juan Carlos Anaya, yo entré directamente con ellos. El que me atraparan los Tigres, no te voy a decir que una humillación porque yo iba entrando, ¿no? Mm. Yo no me debía haber dejado atrapar por ellos porque había mucha rivalidad entre lo que eran los entonces Halcones y la Tigres. Bueno, ni hablar de las demás patriotas, ¿no? Mm. Pero particularmente entre Tigres y Halcones había una gran rivalidad. Ahorita me vienen a la mente muchas cosas, pero fue un momento muy interesante porque pues yo era hijo de casa y yo salía muy poco, y andar en la calle solo pues era nuevo. Para mí a los 11 años yo digo es normal, ¿no? Pero en ese entonces muchos de los que estaban en el grupo eran los grandes bagazos de mi época. Me acuerdo de César Montoya. Mi amistad con él fue una amistad particularmente ruda y difícil porque no era de los que hacía amigos fácilmente, pero César Montoya acabó siendo un buen amigo para mí de muchas formas. Yo recuerdo que él era llamado el lobo solitario. A lo mejor me equivoco en muchos detalles, pero sus amigos lo conocían como Lobito y los demás le temían por ser el lobo.
Me acuerdo muy bien de César Granados también, que tenía una gran rivalidad con él dentro de su propia patrulla, la Osos, pero era una rivalidad muy fuerte que supieron trabajar como equipo y como patrulla. Y yo recuerdo que esa es una gran lección de vida porque yo con ellos fui a excursiones y campamentos, y aunque ellos eran rivales en lo personal, como miembros de una misma patrulla, eran muéganos, ¿no? Ni hablar de todos los que estaban allí. Don José Ramón, Bubú y todos los demás que estaban en la Osos, aunque tuvieran sus diferencias personales, eran macizos a la hora de las actividades o si tenían rivalidad con alguna otra patrulla, pues era el gran reto, ¿no? Salir adelante y ganar el evento. Oye, pero entonces tú llegas a los 11 años directo a la tropa. ¿Y cómo escoges Directo a patrulla? la Tú tropa. escoges patrulla. ¿Quién era jefe de tropa y cómo escoges patrulla? En ese entonces estaban los Verdugo al frente de la tropa. Entonces, yo no conocía a muchos de los anteriores y dentro de tus entrevistas, pues presentas a mucha gente que estuvo antes de esa época, ¿no? Yo recuerdo haber llegado en 1978, no recuerdo bien la fecha, pero tenía 11 años cumplidos, así que fue después de julio, ¿no? Estaba Charlie como jefe de tropa y Toño estaba como subjefe de tropa, eso es lo que recuerdo. Guillermina estaba al frente de la manada y había un grupo de guías. Yo recuerdo que era una tropa bastante tupida. Había gente que había llegado, de los que yo conozco, entre año y medio y un año antes. Y obviamente a lo largo del tiempo que yo estuve en la tropa Quetzales, pues hubo mucha gente que entraba y salía, y había mucho lobato que entraba de manada, ¿no? Unos se quedaban, otros no, pero fue muy interesante porque a lo largo de mi estancia en la tropa, pues conocí a muchísima gente y gente a la que recuerdo con cariño y que forman parte de mi historia personal. De los Leiva, alguien con quien pude hacer buenas migas fue con el estimado, ya se me olvidó su tótem, con mi estimado Leiva. Su mamá, tú sabes que ella formó parte del grupo. Vaya, se me van los nombres, mi amigo. Se Platica me de van. ello y seguramente ahorita vendrá en la memoria o yo te ayudo de lo que he ido aprendiendo. Porque tú estabas en la patrulla con Juan Carlos, el hermano Con Gris. Juan Carlos y estaba Edilberto como su guía. Ajá. Pero para mí mi vida en clan fue grandiosa y para mí la casa de Edilberto era mi segunda casa, ¿no? Entonces menciono esto de Edilberto porque pues al ser parte de la patrulla Halcones, Edilberto se convirtió en mi hermano. Recuerdo que había un grupo de guías y mis dos hermanas formaron parte de ese grupo de guías y nos íbamos los tres al parque. A veces que nos íbamos caminando, a veces que se querían ir en el trolebús, pero sin irnos tarde, pues nos íbamos caminando los tres al parque. Después nada más se quedó mi hermana menor, que es Dulce, y Dulce la conoció medio mundo en el grupo. Incluso Dulce nos llegó a acompañar en alguna ocasión al rapel. Hay una de las fotos que tú has visto, que estamos en la parada del trolebús, y uno de los que están ahí es mi hermana. Pero platícanos de esa parte que es bien interesante. Cuando estaban las guías ahí en el parque, ha habido quien nos platica porque formó parte de ellas o de las haditas, que se reunían a la misma hora y en el mismo lugar, digamos, en el parque. Pero ¿cómo era la interacción? Evidentemente tú, por lo que me platicas, pues obviamente en la familia compartían, pero a nivel de la tropa y las guías, ¿cómo es la interacción? ¿Había interacción o cada quien por su lado siempre? Las guías era una asociación de excursionistas que pretendían formar parte de su propio movimiento, así como los caballeros scouts, así como otros grupos de la marina, por ejemplo, de los scouts marinos eran grupos que intentaban formar actividades, pues era un parque realmente pequeño, entonces había zonas en que las actividades de la tropa chocaban con las actividades de las guías y se volvía un conflicto, digamos, técnico, ¿no? Por la ocupación de los espacios. Había unas mesas de basalto que servían para jugar ajedrez, de hecho Ujú. estaban los tableros de ajedrez allí y las guías era su lugar. Y nosotros estábamos repartidos en diferentes partes del parque porque cada quien tenía o una banca o un árbol donde dejábamos los bordones, las horquetas, el uniforme y la sangre, porque muchos de esos árboles estaban llenos de sangre. Y recuerdo que cuando se salió el Charlie y se quedó Toño como jefe de tropa, al Toño no le gustaban los conflictos, entonces él buscó la manera de tener diálogo y actividades y entonces invitaba a las guías para que se fueran a las excursiones con nosotros. A veces iban, a veces no iban, pero lo interesante es que él buscó la armonía en el grupo y lo logró. Ya después vinieron cambios estructurales
vino la integración propiamente de las mujeres en la Asociación de Scouts de México y fue cuando se formaron las manadas y las tropas femeninas. No te sé decir fechas porque te mentiría, ¿no? Mis dos hermanas se desentendieron de las guías y entonces yo ya le perdí la pista a ese grupo de guías. Ya mis hermanas tuvieron sus propias actividades y a mis hermanas no les interesó entrar a la tropa femenina. Pero cuando se formaron las tropas, las secciones femeninas, pues sí, ya formaban parte del grupo 77, de la administración, de la organización, y eso fue maravilloso, ¿no? Porque creció el grupo de manera exponencial, creció al 50% y luego tenemos un grupote, ¿no? Me gustaría tener fechas o acordarme de detalles específicos, pero pues lo que vivimos, tú lo viviste conmigo, fue una integración fantástica porque entraron las mujeres y pudimos trabajar con ellas. No solo convivir, no solo tenerlas como rivales de juegos o de actividades, sino realmente construir un grupo, ¿no? Una tropa y después cuando estuvimos en clan, pues, el clan. Pero volviendo a la etapa de la tropa, ¿cómo es que te conviertes en guía de patrulla de los halcones? Era el paso sucesivo, digamos, ¿no? Se salió Juan Carlos como guía. No recuerdo si Juan Carlos estuvo en el clan, creo que estuvo poco tiempo. Pasa al clan y luego Edilberto se queda como guía. Y estando Edilberto como guía, hicimos un montón de cosas, ¿no? Fuimos a un montón de campamentos, un montón de excursiones. Él como guía, yo como su guía. Había otros dentro de la patrulla como Juan Carlos, otro Juan Carlos, no Anaya, Tontín. Él era muy simpático, tuvo redes sociales una temporada y ojalá me estés viendo y me escuches. Sería grato que te juntaras al grupo y contaras tus anécdotas porque era un tipo simpaticísimo, ¿no? Tenía muchas ocurrencias y todo el mundo lo quería porque era el bufón de la tropa. No sé si te tocó convivir con él, Sí, pero sí, sí lo recuerdo. era simpatiquísimo el cuate. Y en esa época pues era muy interesante porque teníamos una tropa no sé de cuántos, pero éramos como 30. No llegamos a los 40, pero estábamos entre los 30 y los 40. Entonces era una tropa enorme, entre guepardos, tigres, osos, nosotros los halcones. Yo nunca estuve propiamente en otra patrulla, pero todas las patrullas tuvieron crisis y hubo un momento en que, estando yo en halcones, hubo una crisis de ausentismo y estuve con Nelson en la guepardos un par de semanas. Estaba Eugenio con nosotros, Nelson era el guía y Eugenio creo que era el subguía. Entonces hice buenas migas con don Eugenio, le mando un saludo, el famoso Chivigón, Ujú. y con su familia, ¿no? Incluso íbamos a su casa y convivíamos ahí. Y era muy padre porque siempre teníamos el gusanito, ay, nos vamos a ver el sábado, tenemos actividad temprano, nos vamos de excursión, o tenemos la reunión de 4 a 6, pero nos veíamos entre semana. Entonces, después de hacer tareas, lo que tú quieras, nos reuníamos. Yo tenía patineta y me iba a patinar con ellos, o me iba a la patineta, ya sea a casa de Eugenio, a casa de Ramón, y convivíamos, ¿no? Aparte de la convivencia del grupo, pues teníamos una convivencia como compañeros de grupo o como amigos. Hubo una temporada en que estaba el cine muy barato, el martes o el miércoles era 2 por 1 y solía yo irme con Ramón y con alguien más al cine. Nos íbamos, por ejemplo, Ramón, Marcela Siller y su mamá y yo nos íbamos al cine, al 2 por 1. Entonces éramos 4 o éramos 6 y nada más pagábamos 3 boletos, entonces era genial. Y eso se ha perdido, ¿no? Con los streamings y con la televisión y las grandes pantallas, pues esa convivencia de irse al cine. Yo he ido al cine y los cines abarrotados, pero están más abarrotados por el estreno de la película que por otra cosa. Me acuerdo que con Marcela íbamos al cine y ella nos aventaba palomas, íbamos con su mamá, tú sabes que su mamá es simpaticísima, y nos contaban las aventuras de su vida y todos muertos de la risa. Hay veces que estábamos platicando en el cine y la película enfrente, ¿no? Y nosotros platicando y nadie nos callaba. Entonces fue una época muy padre. Todos los escollos de la vida de ese momento, pues los sabíamos lidiar con el grupo, ¿no? Con el escultismo. Para mí el escultismo fue muy importante porque muchas de las batallas que he luchado como adulto las he sabido hacer porque el escultismo me enseñó cómo hacerlas. Y son reflejos de nuestra vida. Yo siempre recomiendo el escultismo porque el escultismo es parte de la integración social. Yo creo que todos los grupos en todas las ciudades deberían de tener scouts y los scouts deberían de tener una mejor forma de hacer proselitismo con niños de edades que van desde los 6 años hasta los 21, 22.
y poder integrar a ese grupo social al escultismo, porque realmente es algo que le permite a la gente salir de la calle, salir de los vicios, salir de los malos tratos familiares. Yo te puedo decir que a mí el escultismo me salvó en términos de salud mental. Me salía yo de un área de conflicto para entrar en un área de autoconocimiento y de nuevos caminos que me permitió trabajar como adulto. Y entre otras cosas, bueno, eso me permitió decidir mi futuro. Yo escogí la carrera de la licenciatura en geografía en la UNAM, entre otras cosas porque me gustaba trabajar en campo. Y al terminar la carrera, entraba lo que ahora conocemos como el GPS en México, ¿no? Pero entró a través de Canadá, no de Estados Unidos como nosotros queríamos, ¿no? El GPS es un sistema militar que diseñó el ejército de Estados Unidos para la geolocalización de objetivos, principalmente militares, pero a nivel privado, pues lo tomaron las empresas canadienses para ofrecer la geolocalización a nivel global. Y tú sabes el impacto que eso ha tenido, ¿no? Claro. Entonces, yo empecé a trabajar con los primeros prototipos de GPS en México, traídos de Canadá, y las mediciones con GPS duraban 7 horas. Imagínate lo que ahora dura segundos. En el tiempo en que yo tomé el GPS, pues duraban 7 horas. Entonces yo tenía que estar en el campo para hacer 2 mediciones, 14 horas seguidas, más los intervalos, ¿no? La comida, el colocar las antenas. Entonces, yo te puedo decir que haber llegado a ese nivel de especialización en geografía lo conseguí gracias a haber sido scout. Y tú ves ahora el software, la calidad que tiene. Existen softwares como el Zoom, el Google Earth profesional y simplemente el Google Maps. Todos esos detallitos se tuvieron que ir trabajando poco a poco a escalada para llegar a la sofisticación que tiene el software. Y sin hablar de inteligencia artificial, porque si tú ahora combinas lo que es geolocalización con inteligencia artificial, pues tenemos muchas otras cosas como reconocimiento facial en aeropuertos, localización de objetivos. El mundo ha cambiado gracias a los primeros pasos que conocemos como el GPS. Y me convertí en técnico de GPS. Tomé mis cursos y me especialicé como técnico en GPS. Trabajé en diferentes empresas, pero he vivido gracias al origen en el escultismo y haber tomado una carrera que en ese entonces, en el tiempo en que yo me metí en la UNAM como geógrafo, a estudiar geografía, pues la gente decía, ay, ¿por qué estudias eso? ¿De qué te va a servir? Pero aquí entre nos, la geografía me ha dado de comer. Y tengo 2 hijos, son gemelos. Lo curioso es que, y te lo comento aquí de manera personal y a la gente que nos escuche, el camino del escultismo a veces no es para todos. Yo hubiera querido que mis 2 hijos, él y ella, hubieran sido scouts, pero yo los llevé al movimiento y no les gustó. Entonces eso es una de esas cosas que uno tiene y dices, chin, ahí me falló. Pero los dos ya terminaron carrera, los dos siguen sus propios pasos, los dos ya trabajan. Actualmente tienen 23 años, pero ya son independientes, entonces pues les pude mostrar el camino y son gente de bien, aunque no hayan estado en el escultismo, Claro. pero tienen un papá que estuvo en el escultismo y que supo qué hacer. Oye, déjame regresarme a precisamente para que pasemos a tu etapa en el clan. La última época en la tropa. Ya me dijiste cómo fue que te hiciste guía de patrulla y bueno, pues llegó el momento en aquel entonces en el que por la edad tenías que pasar al clan. ¿Cómo fue esa etapa y cómo fue esa transición hacia el clan? En ese entonces pasábamos al clan al cumplidos los 18 años. Entonces yo estuve 7 años en la tropa, haciendo diferentes cosas en diferentes niveles, pero al cumplir los 18 fuimos de excursión, fuimos a las grutas de Cacahuamilpa y entonces Edilberto me dice, sí, ya llegó el momento, dice, aquí de esta no te salgas, ¿no? Y entramos a la gruta, yo entré como tropero y salí como el esclavo más fresco, como decían. Y fue muy padre porque me dijeron aquí, olvídate de tus rangos, olvídate de que casi llegaste a Caballero Scout. Creo que para ser Caballero Scout lo único que me faltó fue la insignia. Y allá al clan me dice, creo que fue el lobo que me dice, aquí olvídate de tus rangos y de tus capacidades, aquí no sabes nada. Aquí tú llegas y eres un esclavo más. Ya estaba Rafa Martínez, ya estaba en clan, igual que don Ernesto, y Rafa Martínez fue mi padrino. El padrino de Rafa Martínez era el lobo. Entonces era una asociación, el lobo se volvió mi abuelo.
en términos de clan, ¿no? Ujú. A veces le tocaba someterme, pero a veces le decía, aguas, porque yo soy tu nieto y me tienes que cuidar. Y así era, ¿no? Había momentos en que era rudo el asunto porque estar en clan no era cualquier cosa. Habían tratos muy rudos. Para llegar al primer nivel, tú sabes que había que conseguir las diferentes insignias y no era fácil. Yo recuerdo que no era fácil. Fue otra etapa, fue muy padre. Me gustó mucho estar en clan. No estuve mucho tiempo porque estuve como 4 años en clan, nada más. Me faltó vivir más en clan, pero tenía ahí la universidad y tenía yo que machetearle a la geografía y a las matemáticas porque no era lo mío, pero yo tenía muy clara la meta, ¿no? Independientemente de que eso me sirvió para esforzarme, porque yo tenía que estar en las juntas de clan, llegábamos a las 10 de la noche y luego no tenían fin, tú lo sabes. Daban las 12, daban las 2 de la mañana, daban las 4 de la mañana y estábamos en actividad o estábamos perdiendo el tiempo, una de esas. Y al día siguiente, pues yo tenía tareas que hacer y tenía que llegar a la casa a reportarme, porque todavía vivía con mi jefa, y córrele. Y luego los domingos, como era el primer año en clan, pues me tocó bola blanca y tenía yo que ir al servicio militar y tenía yo que ir hasta el Toreo de Cuatro Caminos y de allí subir hasta el campo 3 o 4, no sé. Entonces, mis fines de semana eran agotadores. Pero me gustaba mucho porque el clan tenía diferentes actividades y una de mis actividades pues era ayudar en las otras secciones, ¿no? Iba yo a campamentos o excursiones con manadas, tanto de ellas como de ellos, y con las tropas, tanto de ellos como de ellas. Pero a final de cuentas, pues me integré más con las mujeres, porque eran las que requerían el servicio de alguien que pudiera hacer, y te lo voy a decir así, tal cual, hacer las cosas que nadie quería hacer. Y tu servidor se convirtió en eso. Yo hacía las cosas que a nadie le gustaba hacer, pero yo lo hacía con gusto porque era parte del servicio, ¿no? Claro. Como scout aprendes a servir a otros. Nosotros planificábamos los campamentos, las excursiones y dividíamos las labores de lo que teníamos que hacer. Yo te digo, a mí me tocaba desde llegar a limpiar dónde iban a estar las tiendas, el campamento, recoger basura, tanto a la ida como en la entrada como en la salida. Y tenía yo muy claro ese objetivo, ¿no? Y Edilberto me lo dijo, nosotros tenemos que dejar el lugar mejor de como lo encontramos. Y esa era una meta. Me gustó mucho una etapa en la que estuve con las gacelas porque era un grupo enorme de niñas. Y las recuerdo con cariño a todas porque íbamos de campamento, íbamos de excursión, simplemente el estar en el parque era fabuloso. Mi tótem era Otami. Y recuerdo que cuando llegábamos a salir de excursión, ay, Otami, ayúdame. Y Otami esto, y Otami el otro. Y entonces Otami andaba de un lado para otro, más las indicaciones de Banta, más las indicaciones de Otus, más las indicaciones de Shirma, pues Otami se volvía loco. Y luego al final de la excursión o del evento, nos sentábamos en la fogata. Y tenía yo a las niñas sentadas junto a mí o sentadas sobre mí. Y yo decía, ay, vine a la guardería. Y era fabuloso porque eran niñas de 6 a 10 y medio años, 11. Y también me tocó hacer servicios con la tropa. En la tropa, por ejemplo, hubo una época en la que estuvo Leti Sánchez, la hermana de Dilberto, como jefa de tropa, y me decía, ándale, vámonos, acompáñame. Yo te pago tu pasaje y tu comida, pero acompáñame. Le digo, no, tengo tarea, yo tengo que hacer mi tarea. Si la hago, puedo ir. Y entonces, tenía tareas muy pesadas. Y le decía, le hablaba a Leticia, le decía, órale, ahí estoy, te veo mañana temprano para la salida. Y nos íbamos de campamento, no íbamos lejos, íbamos a Cuernavaca y sus alrededores, íbamos a parajes conocidos. En ese entonces no estaba la violencia contra los turistas como ahora, ¿no? Entonces a mí me tocaba desde prender la fogata, ayudar a las chamacas con las mochilas, ya sabes, la típica niña, ay, ya no aguanto, traigo piedras. Y entonces, pues, a cargar mochilas, las que se pudieran. Y luego, no te miento, hubo una ocasión en que traía yo como 8 mochilas en la espalda y yo decía, oigan, espérenme, sí, sí vengo de ayuda, pero no soy mula, ¿no? Y nos reíamos, casi de todo nos reíamos, era muy padre. Y en ese entonces estaba Ralph Luna como jefe de grupo. Pues de eso, pues me retiré porque mi tiempo como scouter, mi tiempo como clanero terminó. Pero te puedo decir que mi experiencia en el grupo fue de 12 o 13 años, pero fabulosa, ¿eh? Oye, te quiero mostrar ahora unas fotografías, porque seguramente de ahí ya nos has contado muchas anécdotas. Seguramente ahora viendo las fotografías van a salir nuevas anécdotas. Sí, Así que seguramente. voy a compartir la primera de ellas para que me digas quiénes están ahí, si te acuerdas qué estaban haciendo. Esta es la primera.
No recuerdo los detalles del campamento, a lo mejor mi querido Ramón se acordará de muchos detalles de este campamento, pero fue uno en el que tuvimos que hacer palafitos. Los palafitos, pues tú sabes que eran los campamentos elevados. Una parte del campamento eran palafitos, campamento elevado, y otro era un campamento en tierra. Entonces se hicieron muchas pistas de comandos en el campamento y todo el tiempo estuvimos sucios. Creo que fue un campamento de 3 o de 4 días. Siempre estábamos sucios. Pero te tengo una anécdota muy interesante de ese campamento porque a mí me gustaba la cocina y me Ujú. gustaba ir de compras a la hora de hacer las compras previas al campamento. Entonces me acuerdo que fuimos de compras y compramos comida, mucha o poca, porque el tener mucha comida no implicaba que comiéramos mucho. Éramos muchos, entonces la comida se reducía a porciones limitadas, y tú lo sabes y lo recuerdas. Hubo unas Ujú, épocas ujú. complicadas, ¿no? Pero me acuerdo que Camilo Pose iba a hacer de comer, él era el cocinero. Él se retiró de las actividades donde estábamos y empezó a hacer un hoyo en la tierra. Y yo me fui a asomar y le digo, ¿qué haces? Me dice, estoy cavando, tú no te preocupes. Y él seguía excavando y se llevó una cubeta. Y luego la cubeta la llenó solo sabía él con qué la había llenado. Y yo le ayudaba, me decía, ven, ayúdame. Pon a calentar agua, ponía a calentar agua, pon la pasta a cocinar hasta que el agua esté hirviendo. Y entonces yo hacía el previo de un espagueti. Y yo me acuerdo haber abierto 4 paquetes de 200 gramos más o menos. Pero comimos como 16 personas. 1 kilo de espagueti no alcanza para 16 personas. Pero Camilo estaba cocinando y Camilo lo cocinó. A final de cuentas, era una olla enorme y de ahí sacó espagueti para 16 o 20 personas que éramos. Todos nos comimos el espagueti. Qué sabroso espagueti del Alfredo. Lo hizo sabrosísimo, exquisito, con hierbas, especias, y nos lo comimos todos muy bien. Y luego me acerco a Camilo y le digo, oye, 4 paquetes de espagueti no alcanza para 16 personas. ¿Cómo lo hiciste? Me dice, ven, te voy a enseñar mi secreto. Vamos al río y lavamos lo que él sacó de la tierra y lo enjuagamos y se lo echó Y yo ni en cuenta, ¿no? Yo estaba en lo mío. Al final de cuentas, ya después de que le pregunté, oye, ¿qué le pusiste al espagueti para que fuera tan abundante? Me dice, mira, y saca una tira blanca, que no eran otra cosa más que lombrices blancas de tierra. Como él era veterinario, pues él sabía de esas cosas, ¿no? Dice, fuimos al agua, las enjuagamos, tú ni te diste cuenta de qué era. Yo enjuagué las lombrices blancas y se las puse al espagueti. Comimos un espagueti, mira, sabrosísimo, la pasta se engrosó, era del número 5 y se engrosó, pero la lombriz era del mismo grosor del espagueti. La gente ni se enteró. Creo que el único que se enteró que él le había puesto lombriz blanca al guisado del espagueti al Alfredo, y me dice, ¿y tú? Calladito. Y sí, yo cumplí con la misión, yo callado, no le dije a nadie, pero nos comimos un espagueti sabrosísimo con una alta cantidad de proteína Claro, animal, por cierto. claro. Esa es una anécdota que nunca se me va a olvidar y la que tengo un gran recuerdo con mi estimadísimo Camilo Pose. Si lo ves, te mando un enorme saludo. Aunque veas estas barbas blancas, viejo, estas barbas blancas son porque no me he rasurado, no por vejez. Oye, qué buena Pero historia. sí, muy buena historia. Y si yo te la hubiera contado en otra época, no me crees. Mm. Pero gracias a esa foto te puedes dar cuenta que, o sea, así fue, ¿no? En esa foto está Gancho de Mar y quien está agachado no sé quién sea, no me acuerdo. Íbamos muchos. Ahora te quiero Sí. mostrar esta otra, a ver si recuerdas de cuándo es. Y nos dices quiénes están ahí también, que recuerdes. Está Rafa Martínez, está mi estimadísimo César Granados, está don José Ramón, tu servidor, y está Dilberto. Y Mm. acá no sé quién estaba, y creo que estaba Ernesto Martínez. Habíamos atrapado a José Ramón y le querían quitar sus insignias y él no se dejaba y le decía, mira, vas a perder porque estás aquí entre puros rivales. Y él no se dejaba. No recuerdo detalles, yo soy franco, pero si puedes ver el fondo, creo que era Mezquitla y en el fondo está el famoso camino al cubo, ¿no? Mm. Fue un campamento o fue una excursión, no recuerdo detalles. Yo tomaba muchas de las fotos, tanto con cámara formal, tenía yo una Kodak, entonces era fabuloso porque tomaba yo las fotos y luego las iba yo a revelar y tenía yo muchas fotos, pero pues, en el camino se perdieron. Mira, y ahora, precisamente de lo que estabas platicándonos hace un momento, ahora te quiero mostrar esta foto para que pues nos comentes acerca de ella, lo que recuerdes y a las personas que recuerdes que están en ella,
pero tiene mucho que ver con esta parte importante que precisamente yo creo que todos los que te conocimos en esa etapa sabemos que el rasgo distintivo era de que precisamente ibas a servir a las secciones y era servicio completo, o sea, no había pero, Felipe precisamente sabía a lo que iba. Así que platícanos de esta foto, estás tú ahí presente, ¿cierto? Sí, estoy atrás, estoy parado junto al poste de madera y curiosamente en esa época tenía yo barba, mi barba era roja y muchas de las niñas que están ahí pues fueron gacelas. Junto a Leticia y a mi estimado Hipólito Romero está Matei, Ujú. que es de las que recuerdo, y muchas de las niñas que están abajo pues, son troperas que fueron gacelas. Están las hermanitas Riancho, válgame Dios. Te voy a quedar mal si te empiezo a recordar nombres porque igual y me equivoco. Por las mochilas era un campamento, estuvimos 3 días en ese lugar, estuvimos en una cabaña. De hecho, pasamos la noche dentro de la cabaña, pero la cabaña era helada, era horriblemente fría y estaba más frío dentro de la cabaña por la orientación que tenía la cabaña que afuera. Entonces yo me acuerdo que las niñas durmieron adentro de la cabaña, pero pasaron frío. Entonces nadie durmió, estábamos allí. Entonces al día siguiente pues nadie quería hacer actividades porque todas estaban muertas de sueño y querían ponerse al sol a dormir como lagartijas. Mm. La cabaña quedó asquerosa y había que hacer limpieza porque nos prestaron la cabaña y había que dejarla mejor de como estaba. Entonces ahí yo les dije, ¿saben qué? Otami ya no es Otami aquí, aquí soy un scouter más y no venimos a ensuciar y me tienen que ayudar a limpiar. Y entonces, lejos de, a lo mejor Leti me puede desmentir, o mi querido Polo, yo las puse a limpiar y nos pusimos a limpiar vidrios, baños, todo, para dejarlo mejor de como estaba. Y le dije aquí, nadie va a hablar mal de la tropa de Pegasus, y yo soy el primero que no va a hablar mal de ellos. Entonces aquí limpiamos todos. Y no solo adentro, limpiamos adentro y afuera. Barrimos y dejamos el lugar mejor de como estaba. De eso me acuerdo. Mm. ¿Y esta Y cabaña sí, por fue dónde un estaba? ¿Recuerdas? camino a Cuernavaca. Mm. No me acuerdo el kilómetro, pero era una cabaña que nos prestaron, que nos dejaban a pie de la carretera de la México-Cuernavaca, Mm. y de ahí caminábamos como 1 kilómetro hacia adentro, y allí estaba la cabaña. Estaba entre lo que es Tres Marías y la primer curva para bajar a la ciudad de Cuernavaca. Mm. Pero muy padre, muy, muy padre. Y la persona que tomó la foto era una niña que todo el mundo quería andar con ella, ¿no? No me acuerdo si se llamaba Adriana, no recuerdo, ella fue la que tomó la foto porque ella me dijo, yo no quiero salir en la foto, préstame tu cámara. Y le presté la cámara y ella fue la que tomó la foto. O sea, era tu cámara. Era mi cámara, sí, Mm. Oye, sí, ya me precisamente acuerdo. eso tu cámara, por eso te muestro esta, porque aunque no eres tú, ahorita nos platicarás, pues precisamente tú eras el que tomaba las fotografías. Por eso sales en pocas, porque más bien tú tomabas las fotografías. Sí, este era mi padrino, ya estábamos en clan, mi querido padrino Edgar Rafael. Les tomé a varios fotos en descenso en el rappel. Y tenía yo una foto de lobo, por ejemplo. Yo tomaba las fotos, pero el salvavidas era César Montoya, porque él era el que hacía el aseguramiento. Si te fijas, son dos Mm. cuerdas, Mm. la cuerda roja y la cuerda amarilla. Entonces, la cuerda roja era para bajar, pero la cuerda amarilla era la de seguridad. Entonces, ese era otro punto clave, que bajáramos. Y recuerdo, no sé si fue en esta ocasión, allá abajo en la roca están sentados varios, pero uno de los que estaba sentado allí era mi estimadísimo Alfredo Partido. No recuerdo si fue en esta ocasión, pero él no le amarramos bien la cuerda de seguridad y faltando como 2 metros antes de bajar, se le soltó la cuerda. Pero él soltó la cuerda de manejo, el abre y cierra, él la soltó. Fue culpa compartida entre los que estábamos en la parte de seguridad y poner la cuerda de seguridad, y que mi estimadísimo Alfredo no asegurara el cierre de la cuerda, entonces cayó como 2 metros. Por el susto, él dijo que había caído como 6 metros, pero en realidad cayó como 2 metros porque yo estaba ahí, y cayó de espalda. Quedó lastimado, pero no tan lastimado como hubiera sido posible. Este tipo de fotos yo las tomaba para todos y tengo fotos de Ramón, tengo fotos de Eugenio, tengo fotos de Lobo, de Dilberto. Bueno, las tenía porque Mm. este paquete fue de las pocas fotos que pude rescatar del fallido intento de salvar una caja de zapatos llena de fotos. Oye, Y pero platícanos son, de en dónde estaban
y esto del rappel, ¿con qué frecuencia se hacía? ¿Qué tan bien recibido era por todos? O, digo, platíganos Pues de estas actividades de clan. esto es en San Lázaro, y Salazar se llama el lugar. Ajá. Todo el lugar, toda la región se llama Salazar, muy cerca de la Marquesa, y es un lugar que se conocía como Piedras Encimadas. Son unas rocas de basalto que parece que están unas puestas sobre otras. El acceso para subir hasta acá arriba pues, era realmente muy fácil. De aquí te tengo otra anécdota también. Nos reuníamos en este lugar, no íbamos muchos. De hecho, hay una foto que te compartí, la de donde estamos en el paradero del trolebús, ahí en el parque. Todos los que fuimos en esa ocasión, fuimos a esta excursión al rapel. No sé si mi hermana hizo rappel, yo me acuerdo que íbamos unas 4 o 5 veces al año a hacer rappel. Y también iba Ralph, o iba el gancho. Entonces, fue una parte también, ándale, esa foto. De ahí sí me acuerdo de todos. Está Ramón con la gorra blanca, está el lobo, luego está Eugenio, atrás de Eugenio está mi hermana, la mamá de Ralph, luego está Edilberto, mi Mm. querido amigo, el que está abrazando. ¿Rodrigo? No, es Rodrigo. Rodrigo Suárez. Ajá. Rodrigo Suárez, sí. Y del otro lado está Jessica y Alma. Alma, que en ese entonces estaban como gaseleras. Ujú. Después llegó Rafael y después llegó Alfredo Partido y llegaron otros dos, entonces íbamos más. Y nos fuimos en el carro de Ralph, porque también iba Ralph. Rafa Martínez estaba trabajando en las noches como voluntario para la Cruz Roja Ujú. y nos dice, estábamos sentados alrededor y se pasó una viborilla atrás de él y nos dice, ustedes no vayan a hacer esto. Y entonces quiere agarrar a la viborilla de la cabeza y la viborilla se voltea y le da el mordisco en la mano, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, súper simpático porque el cuate no perdió, en ningún momento perdió la cordura. Dice, ya me picó, pero no sé si es venenosa, entonces vámonos de regreso, vámonos rápido. Ya habíamos hecho nuestras actividades, ya habíamos bajado, estábamos en la hora de la comida y ya veníamos de regreso. Entonces dice, vámonos directo al hospital porque no sé si es venenosa y necesito encontrar un antídoto, ¿no? Y córrele, y entonces nos bajamos, nos regresamos y acabamos creo que en Metro Observatorio, que había allí Ujú. una clínica de la Cruz Roja y ya le inyectaron un antídoto hasta donde yo recuerdo. Sí, a lo mejor él cuenta una historia diferente si tú lo entrevistas, pero eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Ay, recuerdo muy bien el tiquete de... Él después nos dijo que era una cascabel enana. Tuvimos que regresarnos y todo. No ha hecho su entrevista, pero Ernesto sí platica un poco de aquel momento en el que urgentemente tuvimos que regresar. Tú sabes que nos tocó una época ruda en la que todavía no había teléfonos celulares, no había comunicaciones como las tenemos ahora, no había muchas cosas que hay ahora, entonces la vida era más simple, ¿no? El, el escultismo tiene que seguir y esa es una parte importante porque hay cosas que la tecnología no sustituye. Por ejemplo, estas conversaciones que tenemos, pues utilizan una alta tecnología que a lo mejor no hubiéramos tenido en una videollamada anteriormente, pero es fabuloso, ¿no? Tú estando en Ciudad de Panamá y yo estando a 60 kilómetros de la ciudad, pues es fabuloso, ¿no? Sí, sí. Oye, y bueno, nos has compartido muchas anécdotas, pero seguramente tienes una que recuerdas con mucha alegría, con mucho cariño, o probablemente también porque fue un desafío muy fuerte que tuviste que enfrentar y lo superaste, o algo muy triste que sucedió y que lo recuerdas también. ¿Cuál es tu anécdota más fuerte que recuerdas con mayor cariño y con mayor nitidez y que nos puedes compartir? Tengo muchas, pero necesitaríamos un buen tiempo. Pero te comparto una que me gustó mucho. Se llama Chontalcuatlán, muy cercano a las grutas de Cacahuamilpa, muy cerca de la ciudad de Tasco. Ahí bajan dos ríos y confluyen en lo que es una caverna, ¿no? La caverna tiene como, ¿qué serán? Unos 12 kilómetros del punto de entrada al punto de salida. Y esa fue una de mis últimas actividades en el clan y recuerdo haber ido con los grandes, ¿no? Con todos los grandes, todos los que decían, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero allá adentro en el río, pues ese yo puedo se dice, ya quiero ver la luz, ya quiero ver la luz, ya quiero ver la luz. Llevábamos unos botes de cemento del 5000 y allí guardábamos nuestras cosas, ¿no? Las cosas que no queríamos que se mojaran y las metíamos en el bote y el bote se cerraba herméticamente y íbamos circulando con el bote.
pero era un poquito antes de la temporada de lluvias, entonces el agua nos llegaba a las rodillas, un poco más arriba de las rodillas. Y tuvimos de la entrada, me acuerdo que entramos como a las 11 de la noche para poder salir al día siguiente, por ahí de las 9 10 de la mañana, ¿no? Era caminar realmente toda la noche. Llegamos a las 11 de la noche, luego hicimos campamento, comimos algo y salimos como a las 2 de la mañana para poder salir al día siguiente, ya con luz de día y encontrar la salida gracias a la luz, precisamente. Yo me acuerdo que dije, híjole, para mí entrar a un río subterráneo era un evento nuevo, ¿no? Era la primera vez que hacía yo espeleología y con escaso conocimiento en rocas, en profundidad, en flujo de agua, en todo lo que sé ahora. Y recuerdo que nos metimos y los grandes machos alfa del clan iban por delante, ¿no? Y yo iba atrás con Ernesto y con Rafael y pasamos a los machos alfa del grupo. Y los machos alfa se fueron quedando atrás y se fueron quedando atrás y tanto Ernesto como Rafael y yo íbamos como líderes de grupo, independientemente de que la indicación era otra, ¿no? Porque iba el jefe de la expedición al frente y nosotros lo dejamos atrás y por varios metros, yo te puedo decir que fácil unos 20 metros íbamos nosotros adelante. Yo honestamente yo ya venía súper rosado de la entrepierna, entre la humedad y el caminar, que caminamos por horas, yo ya venía súper rosado, pero yo venía con todo, venía con la pila. Y volteo para atrás y recuerdo de Gilberto, venía ya con la lengua de fuera. ¿Eh? Y yo decía, wow, mi héroe viene con la lengua de fuera. Y me dice, yo ya no quiero, yo ya no aguanto más, yo ya quiero salirme de aquí, ya vamos a llegar. Y como 20 minutos después de seguir caminando, después de ese momento, vimos la luz, ¿no? Entonces, todos los que venían atrás, wow, gritando con las manos arriba y haciendo aspavientos de que ya habíamos llegado a la salida. Te juro que vi a mucha gente llorar en la puerta de la gruta. Esa es otra experiencia que recuerdo con mucho cariño porque dije, al fin vencimos a los machos alfa. Y los machos alfa de esta manada somos nosotros. Y ese es un recuerdo que tengo con mucho cariño porque fue, aparte de todo, fue una de mis últimas actividades en clan como scouter, como miembro del 77. Y lo recuerdo mucho con cariño porque yo dije, sí se puede llegar hasta arriba. Muy bien. Felipe, has mencionado nombres de muchas personas con las que conviviste, compartiste, pero ahora te quiero preguntar y que nos compartas el nombre o los nombres de algunas personas clave que en tu vida scout, en tu paso, este paso que nos has ido relatando en el grupo, en la tropa y luego en el clan, sirviendo a las diferentes secciones, siendo Otami en la manada de gacelas, que te hayan marcado. ¿Alguna persona o algunas personas que te han marcado por algo en especial? Mencionar a alguna persona en especial sería, al menos de mi parte, injusto porque me marcaron muchas personas a lo largo de esos 12 13 años que estuve en el grupo, me marcaron muchas personas porque aprendí muchas cosas de muchos. Alguien con que yo recuerdo con cariño es a ti, pero así de los que yo recuerde que marcaron mi vida, pues fue Gilberto Sánchez, ¿no? De ese personaje aprendí muchas cosas en lo personal, en lo familiar, en las cuestiones de compartir lo que yo tengo. Yo te doy lo que yo tengo. No me pidas más porque no tengo más. Me enseñó a trabajar en equipo, me dio un lugar donde estar, digamos, los viernes. Le agradezco mucho a su familia, a Tere, a Leti, porque ellos fueron mi familia en el momento en que mi familia personal, hay veces que no estaba, ¿no? Recuerdo también a las gacelas, eran niñas inspiradoras, ¿no? Tengo la esperanza de que todas ellas sean mujeres de bien, ¿no? A las troperas, bueno, pues las troperas las conocí de gacelas y después de troperas. Hay mucha gente de la que me acuerdo, pero no recuerdo sus nombres, pero si veo su cara nunca los voy a olvidar. Y en la reunión que tuvimos en el grupo, pues vi a mucha gente que no había visto yo en 35 años. Se dice fácil como ver a Heriberto Anaya, me dio muchísimo gusto, independientemente de las circunstancias por las que pasó, ver a Heriberto Anaya me dio mucho gusto porque él lo conocí de Lobato, y después convivimos en la tropa y después no recuerdo si estuvo en el clan, pero es alguien de los que me haya dado mucho gusto verlo. Mi vida en el grupo 77 fue extraordinaria, extraordinaria.
Y bueno, pues precisamente para cerrar ahora nuestra entrevista, te quiero pedir un mensaje. Tu mensaje, digo, has ido comunicándolo a lo largo de la entrevista, has dicho cosas muy interesantes, no solamente anecdóticas, sino también mensajes de vida muy, muy poderosos, muy fuertes. Pero quiero ahora un mensaje para cerrar que combine las diferentes personas que te están escuchando, los que convivieron contigo desde que llegaste, como nos platicaste a los 11 años, que después, conforme fue pasando el tiempo, también fueron creciendo contigo, crearon una generación, tanto en la tropa y luego en el clan, pero también aquellas niñas que te has referido ahorita a las niñas que recibieron tu servicio, tu apoyo y que también seguramente van a estarte escuchando, pero también aquellos que no te conocían y te están conociendo gracias a tu testimonio, a lo que estás diciendo, están enterándose y están imaginando todas aquellas actividades que has relatado, esta excursión ¿no? En el río subterráneo, este rapel, los campamentos, todo lo que has relatado. Y las nuevas generaciones, porque hiciste una buena reflexión sobre la tecnología, ¿no? De cómo muchas de las cosas que hoy damos por hecho hace algunos años no existían y no sabemos lo que en el futuro también va a existir, pero es un hecho que este video va a quedar ahí como un legado para mucha gente que lo observará en algún momento dado más adelante en el futuro, porque estará ahí explorando, navegando en la red y se encontrará el video de Felipe platicando de esto. Y te escuchará y escuchará este mensaje que nos vas a compartir y le hará reflexionar y probablemente, ojalá, le lleve a tomar una decisión. Entonces también para esas personas que escucharán en algún momento dado el mensaje, quiero que los integres también. Así que regálanos tu mensaje final, por favor. Mira, el mensaje es simple, ¿no? El escultismo a veces es la base de vida para muchas personas, como para mí, como para ti, como para muchos que tú y yo conocemos en conjunto, y lo es para muchos que son más viejos que nosotros, pero para las nuevas generaciones del Grupo 77, yo les puedo decir que el escultismo es la base de la familia, es la base del que quiere hacer algo en la vida, es la base del trabajo, la disciplina yo creo que es la base para que seamos personas de provecho. Y yo creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Independientemente de dónde estamos, de lo que hacemos, de si tenemos o no una familia, si llegamos lejos o no, si estamos lejos, estamos cerca, creo que la disciplina es el punto de partida que nos muestra el escultismo en todos los aspectos, desde el simple librito que conocemos de Baden-Powell hasta los nuevos conceptos en escultismo que hay ahora. Tú lo sabes muy bien, la expresión del escultismo alrededor del mundo varía según la región, varía según la cultura, pero todos tienen en común algo, ¿no? Y yo creo que algo que tiene el escultismo alrededor del mundo es la disciplina, el respeto al medio ambiente, no porque el medio ambiente lo requiera, sino porque nosotros le merecemos un respeto, ¿no? El hábitat donde estamos creo que merece un respeto, independientemente de que el agua del océano, por ejemplo, sea autorregeneradora. No quiere decir que por eso vamos a ensuciar un océano que se puede regenerar, ¿no? Y ese es conocimiento que obtenemos ahora gracias a redes sociales, documentos escritos, el leer siempre. Yo creo que el leer siempre nos va a sacar del hoyo que estemos, si es un hoyo temporal o es un hoyo de vida. La lectura y la disciplina nos van a sacar adelante. La lectura no se ha acabado porque haya libros electrónicos, ¿no? O porque los libros escritos estén arrumbados, ¿no? Siempre hay formas de mejorar nuestra cultura, en lo personal, en lo general. Y yo recomiendo ampliamente a las futuras generaciones, tanto a los que están ahorita como scouters, como scouts, como lobatos o gacelas, realmente yo les recomiendo que sigan adelante. A veces hay que hacer sacrificios para estar el sábado y formar parte de las actividades, pero todo sacrificio vale la pena cuando se conforman en un grupo, ¿no? En este caso, el Grupo 77. Yo estoy muy orgulloso de haber formado parte del Grupo 77 y de haber conocido a mucha gente como a ti, mi amigo, y esperemos ser útiles, ¿no? Que esta no sea la primera actividad que tengamos a través del video para mostrarles algo a las nuevas generaciones del Grupo 77 y que podamos hacer algo. A lo mejor no todos lo podemos hacer de igual manera, pero podemos hacer actividades en video que se puedan mostrar a la gente que sí se puede, que todo lo que uno se propone, uno lo puede lograr. Y yo creo que tú eres un buen ejemplo de eso, ¿no? Ve qué tan arriba llegaste,
ve dónde estás. Y eso no cualquiera lo logra, ¿no? Para mí tú eres un ejemplo a seguir dentro del espiritismo y fuera de él. Me da mucho gusto que el que tú organices estos videos para que conozcamos a personas porque son parte de la historia del Grupo 77 y que puedas tener más entrevistas en el futuro, no solo con los que forman parte de la dirigencia del Grupo 77, sino alguien que levanta la mano y diga, yo quiero participar, yo quiero decir algo, ¿no? Aunque sea un video de 10 minutos. Yo te agradezco mucho que me hayas considerado. Para mí es un honor estar aquí. No, el honor ha sido mío, eso te quiero decir, que de verdad es que compartir estos momentos, escucharte, escuchar esas anécdotas, algunas de ellas compartidas, en algunas de ellas yo estuve presente, en otras no, pero hoy dar testimonio y sobre todo expresarlo de esa manera con tanta alegría, con tanto sentimiento, con tanta pasión y con tanto agradecimiento sobre todo, es inspirador, de verdad. Yo sé que para todos aquellos que lo escuchen, que te vean, que les dé gusto escuchar y recordar, que les hagas de nuevo regresar a aquellos momentos, a aquellas épocas y darse cuenta de detalles que probablemente hayan olvidado, lo van a agradecer mucho. Y también aquellos, como decía, aquellos que no te conocen, pero que te están conociendo a través de este video y que precisamente gracias a tu testimonio, pues sientan ese orgullo de haber pertenecido a un grupo, a este grupo Scout que más allá de conjuntarnos y de reunirnos para aprender cosas, para descubrir lugares, nos hizo formar, como bien lo dijiste, una gran familia. Y bueno, las familias son así, de repente la gente cambia de lugar, empieza a hacer cosas en otros lugares, a dispersarse, pero nunca olvida lo que significa ser parte de. Y creo que eso ha sido parte de ha sido un objetivo de estas entrevistas. No solamente construir o reconstruir la historia con las aportaciones de cada quien, como formando un gran rompecabezas, sino también el ponernos de nuevo en contacto. Eso creo que ha sido otro valor agregado y ojalá esto permita que en el futuro pues sigamos sintiéndonos parte de la misma familia y buscándonos, procurándonos unos a otros, aunque la distancia nos separa. Así que yo te agradezco mucho este momento, agradezco tu tiempo, que podríamos haber coordinado por fin esta reunión y todo lo que nos pudiste compartir. Te lo agradezco de todo corazón. Y el honor ha sido mío poder compartir contigo este espacio, hermano Robert. Seguro, hermano Robert, yo siempre listo. Siempre listo.